Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sam Podcast. Hoy estoy con un invitado súper especial. Bueno, son dos invitados que están dentro del rubro inmobiliario y hoy nos van a contar, nos van a educar en este ámbito inmobiliario que es muy interesante para las personas que están dentro de este rubro y para las que no, porque tarde o temprano van a tener que comprar una propiedad inmobiliaria. Así que bienvenidos, espero que lo disfruten. Estamos aquí con Josué y Johnny. Bienvenidos. No, gracias por la invitación. Hola. Eh, bueno, ustedes son socios, forman parte de una sociedad en un libro y y por eso estamos aquí. Johnny, coméntanos quién es Johnny, ¿no? A ver, Para conocerte. soy contador público y temas inmobiliarios yo lo veo ya, creo que ya más de 15 años veo todo lo que está relacionado al sector inmobiliario. Ujú. Ok. Y bueno, ya experiencia en tema de intermediación inmobiliaria, en contabilidad y tributación en empresas constructoras y en empresas inmobiliarias ya. Ok, perfecto. Josué, Bueno, mi nombre es Josué Castillo Seminario, soy abogado y me he dedicado también al mundo inmobiliario hace como 20 o un poco más años y ejerzo la docencia a aquellas personas que estudian el curso para ser agentes inmobiliarios, al igual que Johnny. Somos profesores en diferentes universidades e institutos y a raíz justamente de esa amistad, por esa coincidencia de ser profesores, que hemos formado dos equipos profesionales. Uno que se llama Los Cuatro Especialistas, que tenemos transmisiones en vivo por YouTube, ¿no? Yo ni sabe más que yo de esas cosas. Los domingos, y estamos conformados por un arquitecta, un ingeniero, el que habla abogado, y Johnny, contador inmobiliario. Y el otro equipo es con el otro autor del libro, ¿no? Has hecho mención al libro, ahora vamos a hablar de eso, me imagino. Él es un especialista en ventas, Juan Carlos Guzmán, y entre los tres, pues bueno, somos coautores de un libro que ya está en las principales librerías. bueno, es un honor para mí tenerles aquí en en este podcast y va a ser algo de mucho provecho para las personas que nos estén escuchando, lógicamente, ¿no? Bueno, Esto, coméntenos, Johnny, ¿cómo es que empezó a ver este tema de la contabilidad inmobiliaria o Ya, afines, a ¿no? ver, terminando la carrera de contador público, bueno, uno busca dónde va a trabajar, pues, ¿no? Y da las casualidades que empiezo primero trabajando como agente inmobiliario y de ahí como agente inmobiliario ya tú visualizas algo, una experiencia bastante enriquecedora, el tema de los bienes raíces. Y cuando uno ve el tema de bienes raíces, hay un tema que predomina, que es la parte legal. Pero viendo la parte legal también había un efecto tributario y ya pude enlazar mi carrera, mi profesión como contador público a ver ese campo que no estaba muy difundido. Claro. Y eso me dio la oportunidad de poder desarrollarme y de ahí de poderlo dictar en cursos de la especialización de agente inmobiliario. Y prácticamente me he enfocado en ese sector durante todos estos tiempos, ¿no? Usted es especialista en contabilidad inmobiliaria, ¿se puede decir? Bueno, ¿O cómo se nombra? es contabilidad. La contabilidad, como se mencionó, es el registro de las operaciones en el caso de una empresa. Y también existe la parte tributaria. Entonces, la tributación, ya saben los impuestos, todos estamos obligados a pagar impuestos, aunque no queramos, pues existe una obligación de pagarlo. Y el tema es de que es un tema a veces un poco temido, un poco incómodo, ¿no? Pagar impuestos, ¿por qué? Y es un tema que como no es tan difundido o es complicado porque las normas son normas que su lectura de por sí ya es complicada, ya que son términos legales. ¿Quién hizo la norma? Los abogados, ¿no? Los abogados, Claro. entonces el común de nosotros, de las personas, es tratar de entenderlo y de ahí como que para mí surgió una oportunidad de poder combinar, ver temas legales, ver temas tributarios y explicarlo a las personas. Claro que eso es muy complejo en realidad bueno,
yo me estoy especializando, por eso coincidimos con profesor Josué. Me estoy especializando como agente inmobiliario, cosa que para mí ha sido muy difícil, se puede decir, o muy complicado o confuso en un inicio, pero luego hubo cosas que estábamos desbloqueando, pues, ¿no? De aprendizaje. Y sí, considero que el tema tributario en los bienes raíces es un tema totalmente distinto al de una empresa como tal, ¿no? Y sí requiere un especialista. Y el indicado, Johnny. Ujú. Profesor Josué, usted ¿qué tiempo está en el rubro o se puede decir cómo es que decidió estar enfocado en los bienes raíces, ¿no? Ah, bueno. Como también ha hecho mención Johnny, cuando uno egresa de la universidad, se recibe como un nuevo profesional, pues tiene que en un primer momento ver de todo un poco y luego se va encaminando hacia la parte que uno más le gusta, ¿no? Se siente mejor. Y así fue. El abogado sale pues a hacer de todo un poco, todista se le dice, ¿no? Derecho procesal, derecho, qué sé yo, empresarial, juicio, litigios. Derecho penal nunca me gustó, nunca me metí en tema de delitos y delincuentes, no me gustaba, pero el tema de los juicios, por más análisis que tú haces y ganes un juicio, demoran tanto que al final mi propio cliente no quedaba completamente satisfecho y la otra parte pues me odiaba, obviamente, ¿no? Entonces yo sentía que me cargaba de una cierta negatividad. En cambio, cuando me tocaba asesorar a alguien que estaba comprando un inmueble para hacer un estudio de títulos, redactar una minuta, veía que quedaba muy feliz y en la otra parte también. Entonces sentía que había una mejor energía en ese mundo. Luego conocí el mundo de los agentes inmobiliarios. En esa época se llamaban corredores de inmuebles. Es Claro. recién en el 2007 que la ley 29080 crea el registro de agentes inmobiliarios en el Ministerio de Vivienda, para lo cual se tiene que seguir un curso que lo dictan universidades e institutos, como es tu caso, que estás estudiando, hemos coincidido, es un buen alumno, y nos dedicamos a esa docencia, ¿verdad? Y en ese mundo inmobiliario ya me fui dando cuenta que había grandes oportunidades también de inversión en bienes raíces. Uno va descubriendo pues que es todo un universo de posibilidades. Hay compraventa de bien futuro, hay, qué sé yo, lo que es la actividad de la construcción, inversionistas, etcétera. Entonces uno no termina de aprender, no termina de sentirse realizado profesionalmente porque siempre hay algo que puedas ofrecer a la gente que se va a sentir satisfecha. Y coincido con Johnny también en que desarrollé el gusto por explicar. A ti te consta, el curso no es fácil, el curso de Derecho Exacto. Inmobiliario, imagínate, pues, ¿no? Hay palabras en latín que hay que explicar y principios jurídicos que hay que tratar de llevar a ejemplos sencillos y prácticos para que la gente los entienda. Entonces, me siento realizado cada vez que alguien me dice que algo que no lo había entendido y lo estaba haciendo porque, bueno, es la costumbre, ahora entiende por qué, porque la ley dice tal cosa o tal otra, ¿no? Claro, es que todo en realidad está en la ley, está dicho en realidad, pero sin embargo a veces por el mismo hecho de desconocer, metemos la pata o simplemente lo ponemos ahí de por poner, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno, todo tiene un porqué en realidad, ¿no? Desde la ley, desde los artículos y todo ello, ¿no? Bueno, haciendo hincapié a lo que usted me comentó sobre el gusto o la pasión de sentir una energía positiva en clientes. ¿Usted cómo es que sintió esa energía de los clientes que quedaban felices? O sea, porque lógicamente en juicios hay unas partes donde quedan Claro. como que... Un juicio es entre dos partes que se enfrentan, por eso se llama litigio, es una litis, ¿no? Un conflicto donde uno gana y uno pierde, pues. Exacto. Pero lo más triste es que el Poder Judicial en el Perú demora tanto que hasta el que gana no siente que ha sido realmente satisfecha su necesidad de justicia, ¿no? Entonces Claro. los abogados litigantes la verdad que quedan pues mal siempre por los tiempos que tardan demasiado. Sin hablar de que a veces te encuentras con actos de corrupción o de alguna cosa que se comete un abuso con tu posición, por más que tú sabes que estás, digamos, actuando con la ley de tu lado, terminas teniendo un resultado adverso y que no te lo puedes explicar. Y ahí viene la apelación, que hay que ir a la Corte Superior, a la Suprema, a la Casación, olvídate. Es la de nunca acabar, los juicios tardan años. Por eso es que digo,
justicia que tarda no es justicia. Y se lo dejo ahí a mis colegas litigantes y yo me dedico al rubro inmobiliario, a capacitar a los agentes y a hacer estudios de títulos a las personas que quieren comprar un inmueble para ver que estén, digamos, óptimas condiciones. Y Claro. luego me dedico a redactar los contratos pertinentes, ¿no? La minuta de compraventa, los contratos preparatorios, arras, adendas, lo que corresponde. Genial, genial. Mire, el querer que los clientes de ambas partes estén felices, contentos, eso le ha dado a usted un despertiz para que se centre en el tema inmobiliario, en la lectura de títulos, en la interpretación, para que usted pueda asesorar una compra o una venta bien hecha. Correcto. No sé Podríamos si decirlo así. lo dije de Sí. la mejor forma, pero De hecho, el expertise es la habilidad que tú tienes para hacer algo. Entonces, si yo, por los años de experiencia en revisar documentos, porque a veces me toca leer escrituras antiguas a mano, los tomos, acuérdate que hemos visto en las clases ejemplos de tomos escritos a mano del año 40, 30 y tanto, las fichas escritas a máquina, la partida electrónica, o sea, ya conocer los documentos, ese es el expertise, ya tienes una habilidad para detectar si hay un problema o no, entonces eso es una cosa. Y la otra parte ya es la relación con la gente. Como usted bien dice, o tú bien dices, la gente que va a quedar contenta en la medida que te vea que tú has escuchado lo que te proponen. No hay un modelo de una minuta tal cual, se adecúa a las circunstancias. A veces uno quiere pagar más, quiere pagar menos, quiere esto, quiere lo otro, quiere una condición, quiere un plazo, una penalidad o lo que fuera. Y uno tiene que buscar darle forma a eso que te están buscando ellos llegar a un acuerdo. Entonces, si tú los sirves a ambos, puede contratarte uno, puede contratarte el otro, pero la integridad del profesional está en darle a ambas partes algo equitativo. No voy a hacer un contrato completamente a favor de mi cliente y no a favor de la otra parte. Tiene que ser que ambas partes estén pues satisfechos, de acuerdo a la ley, es mi manera de pensar. Y en el caso de las clases, pues olvídate. El solo hecho de que tú puedas transmitir algo a alguien y que esa persona después lo utilice en su vida, pues eso es lo que nos llevó también un poco a lo del libro, ¿no? claro. Luego entramos a este libro magnífico que es la guía, una guía para el agente inmobiliario. Ahí esto, en un momentito les mostramos aquí, ¿no? Y les vamos a decir también dónde lo pueden comprar. Mm. Así es. Johnny, esto, coméntame no sé, danos un tip para que si alguna persona o alguien está a punto de vender una propiedad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para que esa venta no le genere algún tipo de reportes de la SUNAT, esto, o algún tipo de esto, ¿cómo se le dice? En temas tributarios? No tengo el No, no te Obligaciones, preocupes. responsabilidades. obligaciones, ¿no? Obligaciones tributarias, ¿no? Bueno, primero creo que tenemos que empezar por algo. Y lo voy a poner como si fuera tu caso. Ok, Ahorita este mundo inmobiliario para ti es algo nuevo. Estás iniciando que surgió de alguna curiosidad. Y esa curiosidad viene de alguna necesidad que alguna vez has tenido, ya sea por comprar ese departamento o de repente por haber vendido algún inmueble tuyo o de la familia, ¿no? Y papá, mamá, algún familiar, amigo, oye, no sé qué tengo que vender esta propiedad. Pero dices, vender un inmueble no es vender un vaso o ver cualquier artículo. Estamos hablando de un inmueble, exacto. algo que para una persona es muy importante, que de repente lo hace muy pocas veces en la vida. Si es que no sé, ojo, estamos hablando de una persona que vende su casa, su departamento, no estamos hablando de una persona que por ahí tiene la proyección de hacer un proyecto inmobiliario, Claro, ¿no? Estamos exacto, hablando de exacto. una persona que por ahí la necesidad de vender alguna propiedad que de repente que fue de sus padres, de un tema de herencias, donde no solamente es una sola persona, son varias personas, o de que de repente quieres vender una propiedad porque por ahí, no sé, lo compraste y un día decidiste venderlo, y por ahí dices, ¿y por dónde empiezo? Exacto. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago? Veo TikToks, veo videos de YouTube,
me informo de alguien. No, pregúntale al abogado, ¿no? Pero el abogado de repente me va a cobrar si le pido una cosa, pero mejor averiguo por mi parte. Y ahí empieza, ahí hay un tema, ¿no? De que tú dices, pero mi departamento es lindo. ¿Quién no me lo va a comprar? A ver, un momentito, empecemos primero por la parte legal. ¿En qué condiciones está vendiendo tu propiedad? Y te pones a averiguar, pero lo más recomendable es que no solamente, bueno, claro, está bien lo averiguas, pero necesitas siempre una asesoría. Y la asesoría de alguien que esté especializado. Por eso, antes de hablar sobre el tema de cuánto le toca pagar, primero hablemos de la parte legal. La casa puede ser la más bonita, puede estar la mejor ubicada, etcétera, pero si los documentos no están en regla, no se va a poder vender o se va a vender pero con un precio menor porque existen también inversionistas oportunistas que aprovechan eso para disminuir el precio. Entonces, lo que tienes que hacer es revisarse tienes que ver tres fuentes de información, mirar en tres direcciones: los registros públicos, la municipalidad y los documentos personales del propietario. Sea que quieras vender, que seas tú el propietario, o sea que quieras comprar. O sea, es un agente inmobiliario que quiere captar la propiedad para intermediar. Entonces, en los registros públicos tienes que revisar la partida registral, que es la historia del inmueble. Ahí está desde la primera inscripción, quién fue el primer propietario, el segundo, si hubo un embargo, si se levantó el embargo, si hubo una hipoteca, si se canceló la hipoteca, si hubo una sucesión intestada porque falleció un propietario, heredaron los hijos. Entonces, toda la historia va a estar ahí. Por el lado de la municipalidad, existen los formularios PU y HR que vienen en el autoavalúo, donde uno tiene que confrontar la información que aparece ahí con la de la partida registral, si está inscrita o no la fábrica, o sea, la declaración de la construcción se llama declaratoria de fábrica. Tiene que estar inscrita tanto en la partida registral, coincidir con la información de la municipalidad, los metrajes, la antigüedad, tiene que coincidir la dirección. Muchas veces pasa que la partida registral sigue diciendo de cuando fue un terreno manzana ahí, lote 2, y aquí en la municipalidad ya dice Girón Los Colibríes 347. Eso puede llevar a algunos momentos a complicar la cosa en la venta. Claro que se puede, siendo honesto, en la minuta se puede poner las dos direcciones, es decir, este inmueble figura así acá y figura así. Pero si el comprador, por ejemplo, viene financiado por un banco, los bancos son sumamente exigentes en que todo coincida. Van a decir, no señor, saque un certificado de numeración, inscríbalo en los registros públicos. Entonces, esa es la asesoría que a veces necesita un propietario para saber si su inmueble está apto o no para la venta. Y termino el tercer punto, los documentos de identidad. Está mi DNI, está vigente, están los datos bien escritos, si es que soy un apoderado, la persona que me dio el poder tuvo la previsión de poner ahí, considerar la venta de este inmueble. Normalmente se exigía que diga vender inmuebles, pero ahora los bancos que financian a los compradores exigen que se mencione el número de la partida registral. Los inmuebles se venden a través de poderes por escritura pública, no es una carta poder con firma legalizada. La escritura pública tiene que otorgarse ante el notario o ante el cónsul si uno está en el extranjero, inscribirse en el registro de mandatos y poderes, hay que ver la vigencia del poder. Es decir, hay todo un estudio, un análisis que se llama precisamente estudio de títulos, que lo hace un profesional, un abogado. Lo hacen los agentes inmobiliarios también que ya tienen experiencia y pueden hacerlo también los propietarios, las personas naturales que tengan conocimientos. De hecho, cada cierto tiempo también dictamos talleres, ¿no? Con el equipo que mencionamos, los 4 especialistas, cada fin de mes dictamos un taller, a veces tributario, a veces legal, a veces de tasaciones a cargo del ingeniero, el ingeniero Alejandro Merino, que es también docente en universidades e institutos, y la arquitecta Helka Flores, que también dicta los talleres de la parte arquitectónica. Todo esto lo hacemos a través de la plataforma Los 4 Especialistas. Si es que a alguien que le interese saber más sobre eso, nos busca así, Los 4 Especialistas. Entonces, en mi caso, como abogado, yo asesoro a esas personas, compradores, vendedores, inversionistas, etcétera, agentes inmobiliarios, en hacer el estudio de títulos. Y si todo está bien, entonces ya ahí recién vamos a pensar en una minuta, de repente un contrato preparatorio con arras o de frente a la minuta y en qué condiciones. Ok, y después pasamos al tema tributario. Claro, porque a veces recién reaccionamos que se tiene que pagar un impuesto una vez firmada la minuta, porque para elevar la escritura pública el notario va a exigir, hay obligaciones tributarias del vendedor y obligaciones tributarias del comprador. Y muchas personas que están vendiendo su propiedad
recién se enteran que después de firmar la minuta tiene que pagar algún impuesto. ¿Y tú cómo te Claro. sentirías? ¿Cómo? ¿Qué? Yo estoy vendiendo mi casa. ¿En qué momento tengo que pagar? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Quién? No sé. Si se apoya de un agente inmobiliario, el agente inmobiliario ya le va a indicar previamente, de acuerdo al análisis del estudio de títulos que va a hacer, y va a preparar, señor propietario, cuando usted venda su propiedad, para empezar, usted no es el único propietario, acá hay 5 propietarios. Un ejemplo, cuando usted venda su propiedad, ojo que lo ha comprado como sociedad conyugal, junto con su señora han comprado ese departamento y al momento de venderse, también hay otra historia. Usted que va a vender su departamento lo ha comprado antes de casarse, es un bien propio. O usted que vende su departamento que lo compró con su señora y que no había una separación de bienes, te das cuenta que en el caso de personas naturales hay todo un bagaje que la gente inmobiliaria debe conocer previamente. Y de acuerdo ahí, ve si le toca o no le toca pagar impuesto a la renta. Pero lo tiene que saber pronto. O sea, digamos, lo tiene que saber previamente, porque al final él piensa recibir, voy a recibir 200.000. No, no, 200.000 menos el impuesto te queda tanto. Y no te sientas sorprendido. La forma, las condiciones, las obligaciones ya debe tener un conocimiento previo. Claro, ahí entramos al siguiente punto. ¿Dónde busco información? Puedo buscar información, entro ahí, lo busco por internet. Lo que ves en internet es una información que está dispersa. Que si paga, que el impuesto, que el esto, que el eso. Me voy a la SUNAT. Las SUNAT son orientadores. No digo que no sepan. Claro, uno va y se orienta. Pero como te digo que el universo es tan amplio que hay que ser muy específico para saber si le toca o no le toca pagar impuesto a la renta. Que si la fecha de adquisición fue antes del 2004, a partir del 2004, que si la casa habitación, que si la habitualidad, todo eso es renta de segunda categoría, ya todo eso debería conocer. Un agente inmobiliario lo maneja mucho mejor, ya que conoce todo el proceso de la compra-venta. Por eso, si una persona decide vender una propiedad, no solamente es poner un cartel, diga se vende y esperar la llamada, porque hay un Claro. tema técnico, legal y tributario previo que tiene que conocer y eso lo maneja mejor un agente. Asesórese siempre un profesional. Pero yo puedo vender mi propiedad solo, claro, lo puede vender solo. Pero de ahí puede haber algunos riesgos, tanto de la parte legal, riesgos en la parte tributaria y ni qué hablar de la parte comercial que también sobre el precio de venta, que uno vendiendo su propiedad puede cometer errores que de repente más adelante se pueda lamentar. Sí, 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 sí. Sobre, Y el- sobre la parte legal, ya que mencionó, hay ciertas estrategias de protección. Por ejemplo, el proceso de compraventa de un inmueble normalmente comienza con la firma de una minuta, que es un contrato privado entre dos partes, comprador y vendedor, que debe haber sido redactada, firmada y sellada por un abogado, pero sigue siendo un contrato privado. Esa minuta se presenta a la notaría porque la minuta comienza diciendo, señor notario, sirva elevar a escritura pública la compraventa que celebra el comprador respecto al vendedor. Esto de aquí se inscribe, mejor dicho, se presenta a una notaría para que se redacte en la notaría otro documento que se llama escritura pública. Y ese documento ya no es un documento privado, y es un documento público. Está, vamos a decir, categorizado como tiene otra jerarquía jurídica. La característica principal es que es oponible frente a terceros. ¿Qué significa que es oponible frente a terceros? Que el contrato privado solamente es de obligatorio cumplimiento entre quienes lo han firmado, mientras que en la escritura pública toda la ciudadanía tiene que respetarlo. ¿Cómo se materializa eso? Si el que te vende una casa lo hace con un contrato privado, al cabo de un tiempo pueden venir los acreedores a embargar la casa o puede fallecer y pueden venir los herederos a reclamar la casa, porque es un contrato privado que solo el que te vendió te está obligado a respetar. En cambio, si se eleva a escritura pública, tú puedes sacar tu escritura pública y te vas a defender frente a terceros. Pero para que no tengas que sacar tu testimonio de escritura pública cada vez que alguien amenace la propiedad, puedes publicarlo en un lugar donde todos lo puedan ver. Eso se llaman los registros públicos. Por eso es que ahí, mediante el principio de publicidad registral, se protege la adquisición de los bienes inmuebles. Entonces, este proceso, que tiene 3 partes, tiene que tener su momento de análisis tributario en cada parte y tiene que tener ciertas estrategias, como decía, desde el punto de vista legal. Entre la minuta y la escritura puede transcurrir
algunos días. Días que se demora el banco en desembolsar el préstamo para el comprador, días en los que hay que completar alguna gestión, días en los que a pesar de que ya se vendió, porque al firmar la minuta ya se vendió, y que el vendedor propietario recibe un adelanto y el comprador está esperando que el banco le dé y llegue el momento en que se inscriba eso en los registros públicos, se frene la escritura, son días en los cuales ese vendedor, si resulta ser un vendedor inescrupuloso, puede vender a otro. Es un delito, obviamente, es una Claro. estafa, pero lo puede hacer porque en los registros públicos sigue apareciendo hasta que no se escriba la nueva inscripción, la nueva compraventa. Entonces, para evitar eso, una estrategia muy recomendable es solicitar inmediatamente un bloqueo registral. El bloqueo registral es muy sencillo. Se ingresa la minuta a la notaría y ya no hay necesidad de esperar a que se firme la escritura y tal. Con la sola presentación de la minuta en la notaría se le pide al notario que comunique al registro, a registros públicos, que inscriba el bloqueo. El notario envía una comunicación y va a aparecer, el registrador va a inscribir y va a aparecer, si se saca una información, una copia literal, por ejemplo, que la partida está bloqueada por 60 días hábiles hasta que se inscriba esa compraventa, que puede tardar ese tiempo o un poco más, en cuyo caso habrá que pedir un nuevo bloqueo, ¿no? Por 60 días más. Pero esa es, en todo caso, la forma como se puede proteger durante el proceso de compraventa desde el punto de vista legal. Y eso que estamos hablando del vendedor y el comprador, también tú para comprar este departamento has pensado 20, 30, 50 veces qué compro, dónde compro, si es bonito, no es bonito, pero estoy comprando con alguna seguridad. Claro. Y te pones a informar. Compro un departamento de una persona que está en su departamento o me voy a un proyecto inmobiliario de esta empresa y compro este otro departamento. ¿Cuál de los dos departamentos lo compro? ¿Qué pasa si al final el ahorro de tu vida, la inversión que vas a pagar dentro de los próximos 20 años no es una experiencia buena? Claro. Y Lógicamente. te has informado. Y ahí está la parte legal también. Y también la parte tributaria, porque también hay un tema de impuesto de alcabala. ¿Alcabala qué? Pero si es un proyecto inmobiliario no paga alcabala. Pero si acá estamos comprando la propiedad de otra persona, si paga alcabala, también hay una obligación tributaria. Claro. Entonces, hay tanta situación del vendedor y del comprador que deberían estar informados. Pero esa información tiene siempre recurrir al especialista, al abogado, al contador, al agente inmobiliario, porque hemos visto de que este tema inmobiliario es bastante formal, ¿sí? Comprar o vender una propiedad no tiene que ser un estrés porque es muy formal. Hay compromisos, hay arras, hay minutos, escritura, obligaciones, pago, impuestos, todo eso muy formal, pero el desconocimiento puede acarrear dolores de cabeza, ¿no? Claro. Es un tema complejo, se puede decir, para alguien que no tiene Estamos conocimiento hablando de no confianza. del tema, ¿no? Porque para ser sincero, a mí me han estafado hace años, comenté en clase, Ya me ya acuerdo, sí, esto, en sí, el sí, sí. 2022 compré un terrenito y el año pasado me entero que me habían estafado, en realidad, recién el año pasado, o sea, y tengo y sé en carne propia de cómo se siente. No es una experiencia agradable, para nada. Es lo peor que te puede pasar en realidad, ¿no? Que tú tengas esperanzas de que has tenido un terrenito, no se siente bonito, pero cuando de pronto hay problemas, pues ya no es bonito, ¿no? Más bien, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, esto volviendo al tema tributario, en este caso entonces, así un poco más, más directo se puede decir, de cómo, qué, qué impuestos se tiene que pagar al momento de hacer una venta de un terreno, una casa, un departamento, etcétera. Ya hablemos de personas naturales. Ok, Existen obligaciones tributarias para el vendedor y obligaciones tributarias para el que compra un inmueble. Si el vendedor es una persona natural, está el impuesto a la renta de segunda categoría, que es un impuesto que grava la ganancia de capital
por venta de inmuebles. Ahí hay toda una historia que hablar, lo reduzco en un par de palabras. Si una persona quiere vender su inmueble, hay que fijarnos en la fecha de adquisición del inmueble. Y para verificar la fecha de adquisición del inmueble, hay que revisar un poco la parte legal. Conociendo la fecha de adquisición, si fue adquirido antes del 2004, la venta de ese inmueble no paga impuesto a la renta. Si el inmueble fue adquirido a partir del 2004, la venta de ese inmueble, la ganancia por la venta de ese inmueble sí paga impuesto a la renta, salvo que sea la casa habitación. La casa habitación hay toda una definición, no es lo que uno podría pensar que es casa habitación. Si estamos hablando de una persona que se dedica de forma habitual a la venta de inmuebles, ese ya no es segunda, es tercera categoría, va a tributar como empresa. Lo he dicho así de forma muy breve. ¿Es la única obligación tributaria? No. También existe una obligación tributaria de solicitar a la municipalidad una constancia de no adeudo. En la municipalidad pagamos el impuesto predial y los arbitrios. Y hay que solicitar a la municipalidad que no debas nada de impuesto predial y arbitrios. Te lo diciendo muy resumidamente, de todos los tiempos en que fuiste propietario. Son obligaciones tributarias que se tienen que presentar al notario para que la minuta pase a escritura pública. Y el comprador tiene una obligación tributaria, sí, el impuesto de alcabala, que es un impuesto que grava la transferencia. Hay 10 UITs que están inafectas, el impuesto de alcabala es de 3%, hay transacciones que se encuentran inafectas y es una obligación del comprador. Esas son las dos obligaciones, vamos a decirlo así, relevantes en una compra-venta cuando el vendedor es persona natural. Claro. Como empresa es totalmente distinto, me imagino. Ya la empresa ya es una actividad empresarial, es negocio, es lucro. La constructora que levantó este edificio de departamentos tributa como red de tercera categoría. Está grabado con el IGB, la primera venta de inmueble realizada por constructor. Es un impuesto a la ganancia, a la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Hay un tema contable previamente. Hay estados financieros y presentación de declaración jurada anual. Entonces Claro. ya es un tema de desarrollo de contabilidad, de costos y de tributación. Es, Y legal también de por medio. claro, esto, o sea, son mundos distintos, ¿no? Como persona natural es otra cosa y como negocio o empresa es otra cosa. Eh, bueno, hablamos de que tiene que pagar el 5%. Ok. El 5% el impuesto a la renta en segunda categoría. Eso es lo que mencionó. ¿Cómo es que se saca, cómo es que se toma en cuenta las 10 UITs? ¿No? Eso es lo que no me queda claro. Sí, es la confusión de todas las personas cuando vende una propiedad. El vendedor paga el impuesto a la renta de segunda categoría, que es el 5% de la ganancia. El comprador paga alcabala. Y en el alcabala es un impuesto que grava la transferencia. Y a esa transferencia se le resta 10 UITs. Alcabala. Okay. No es impuesto a la renta. Esa deducción o esa inafectación de 10 UITs es para el impuesto de la alcabala. Por eso algunos confunden, dicen, ¿no? 10 UITs, no, ese es alcabala. Otro es el impuesto de renta de segunda categoría. Son dos cosas distintas. Ok, ahora sí. Hay una práctica, acá en Lima quizás no se dé, pero en provincia a mí me ha tocado bastantes casos similares, la verdad, porque ya yo he estado dentro del mercado sin ser agente inmobiliario colegiado, pero me ha tocado allá en algunos casos donde la propiedad se da por donación con el fin de que el comprador pues no declare ciertos impuestos, ¿no? Y a la misma vez el vendedor tampoco que pague el impuesto a la renta. Sabemos que está mal, muy mal, pero ¿qué es lo que aconsejan o aconsejan ustedes desde el lado tributario y desde el lado legal? Pero ¿qué te puedo decir? Pues eso es ilegal. O sea, te puedo aconsejar que no lo hagan.
tienen que decir siempre la verdad, como nos han enseñado desde niños en el colegio. Tú tienes que decir en cuánto estás vendiendo y tú tienes que decir cuánto estás pagando. ¿Te corresponde pagar un impuesto por vender? Sí, un 5% de la ganancia a tu favor, descontando el costo de adquisición, si es que te costó, y si es una donación te va a costar el 100%. Y si estás comprando, como bien ha explicado Johnny Mendívil, es el 3% descontadas 10 UIT. No hay vuelta que darle a eso. Si van a poner de mentirita nomás en el papel que eso es una donación, no solamente están faltando a la verdad, que es un problema moral, ético, están cometiendo un delito de defraudación tributaria que está penado porque tú estás engañando a la SUNAT y estás dejando de pagar el tributo que te corresponde pagar, dándole una forma legal que no es verdad. Y por otro lado, ¿cómo justificaría ese movimiento de dinero tanto uno como el otro? Porque en algún momento puede haber un cruce de información entre el banco, la notaría, qué sé yo, y puede ser hasta procesado por sospecha de lavado de activos. O sea, es un tema delicado. Claro. Yo tengo ahorita 20.000. ¿Cuánto vale tu terreno? 20.000. Acá lo tengo. Si quieres, cuéntalo. ¿Cómo lo obtuve? Eso no me tienes que preguntar. Acá están los 20.000. Acéptalo. Ya, te vendo mi terreno. Recíbelo en efectivo. Vamos a la notaría y dame la donación. La donación es algo gratuito. Exacto. Tú me estás regalando. ¿Cómo justificas esos 20.000 que están en efectivo? No, pero si está en efectivo, porque si paga por el banco sí lo va a detectar. Sistema de prevención de lavado de activos. Por eso lo recibí en efectivo. ¿Sí? Está en tu colchón, ¿no? Por aquí está. Pum, ahí están los 20.000. ¿Qué haces con los 20.000? Me voy a comprar un carro. Vas a comprar un carro. Quiero comprar su carro, señor. O te vas a una distribuidora, ¿no? Y venden carros. ¿Cuánto está? 20.000. Con cheque. Pero lo tengo en efectivo. No. Vaya al banco y traiga un cheque de gerencia. Creo que le hace final de declaración jurada de cómo obtuvo la En fuente el de banco, ingreso, claro. ¿no? ¿De dónde sale En el 20.000? Por banco, más ¿no? de Sistema de 10.000 prevención tiene de que... lavado de activos. Ok. ¿Tienen cómo justificarlo? No lo tienes. La SUNAT ya lo vio. Sí, pues ya estás ahí. Ya no compro carro. Voy a comprar otro inmueble. Tiene que bancarizarlo. No, pero si así en efectivo, si va a comprar este departamento, no puede venir con dinero efectivo. No, que es mi cuota inicial, pero la tengo en efectivo. Va al banco y traiga cheque de gerencia. Y después financie el saldo, ¿no? Porque 20.000, 80.000 lo está financiando. Bancarícelo. Me voy de viaje. Tengo 20.000. Vámonos de viaje, esposa, y disfrutemos por la venta del terreno. Me imagino que por ahí vas a comprar tu ticket, ¿no? Aéreo, ¿no? Con tu nombre, ¿no? No creo que sea el nombre de otra persona. Claro. Voy a comprar mercaderías en AliExpress para vender. No creo que lo vayas a pagar en efectivo, ¿no? Vas a pagarlo con tarjeta de crédito y débito todavía, ¿no? O sea, la plata en efectivo no va a permanecer oculta mucho tiempo. Forma de rastrear, no será por tus ingresos, será por tus consumos. ¿Cómo has podido irte de viaje, comprarte un carro, un departamento? ¿Con qué ingresos? ¿Cuál ha sido tu fuente de ingresos que no has declarado? ¿O estamos hablando de un incremento patrimonial no justificado? De eso hay un montón de historias. Claro. No, que en provincia acá no creemos los bancos, todo lo hacemos acá en efectivo. ¿Eso va a durar siempre? No, que en vez de poner 20.000, ya, 20.000 no. Solo pongamos en el contrato 5.000 o 15.000. La cosa es no pagar al cabala. Ah, ya, listo. Un monto chiquitito. Misma figura. Misma figura. ¿Y qué es lo que está viendo? Derecho de acciones todavía. ¿No? Propiedad sobre derecho de acciones, ni siquiera independizado. O sea, ese es el nivel de la informalidad, porque estáis viendo informalidad, evasión tributaria, defraudación, estafa. Demuéstrame pues, que me has pagado.
exacto. No me pagaste nada. La propiedad sigue siendo mía. No, que yo te la compré, acá está mi contrato privado, yo te di 20.000 en un maletín de dinero. ¿Cómo has tenido los 20.000? De Johnny que me lo trajo en un maletín. ¿Cómo lo obtuve yo? Minería ilegal, tal, de alguna fuente lícita. ¿Por qué quieres trabajarlo en efectivo? Pues que, ¿cómo lo has obtenido? No ha sido por un negocio. Fue una herencia. ¿Dónde, dónde dice, no? Fue una donación. Siempre tiene que estar ¿Dónde? sustentado lo que se llama la ruta del dinero, ¿no? Ya el Perú está hace muchos años dentro de un sistema internacional de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde los bancos, los notarios, los agentes inmobiliarios participan en dar información a la unidad de inteligencia financiera cuando hay operaciones sospechosas de lavado de activos. Claro, no quiere decir que eso ya sea un proceso judicial, pero si de esa investigación que hace la unidad de inteligencia financiera termina determinando indicios de la comisión de un delito, pasa al Ministerio Público y ahí puede pasar al Poder Judicial. Te puedes ver involucrado por una tontería de ahorrarte un impuesto en un proceso judicial, pues por un delito grave, ¿no? ¿Qué confianza le vas a dar a un comprador de que vas a vender su propiedad o a un comprador de que va a comprar la propiedad? O sea, no estás, Cero, o sea, lógicamente, claro, o sea, lógicamente. has invertido en un terreno en que no fue bancarizado, en que era contrato privado, que era de licitaciones, que no tenía habilitación urbana, lo otro, el nivel de riesgo es elevadísimo, pues, ¿no? Me han estafado, sí, pero previamente ha buscado formas de cómo tratar de no pagar impuestos, no formalizar, no bancarizar, y ahí existe el alto riesgo de que puedas tener, de que puedas ser timado, bueno. Y por el tema legal, por ejemplo, qué problemas tiene una propiedad cuando es donada en documento, pero bajo la mesa hubo un montón de billete en efectivo? ¿Qué, qué problemas así? Ya lo dije, es un delito, o sea, eso es legal, pues, ¿no? Desde el Claro, punto de vista tributario también va a haber seguramente una Sí, claro. persecución, pero ahí sin Incremento duda es un delito. patrimonial, Y es defraudación. una forma, digamos, un tanto ingenua de ahorrar, porque ese que compra ahora pagando menos, el día que venda, como va a estar sustentado que no le costó nada, no tiene nada que descontar a la hora de pagar su impuesto a la renta, o Claro. sea, tampoco tiene un gran beneficio por ese lado, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, lo que ya dije, es ilegal, es un delito. O sea, puede haber incluso una acción civil también por lesión, dolo. Bueno, hay varias complicaciones, por una nulidad del acto jurídico. No hay protección cuando es a título gratuito. Acuérdate que hemos estudiado el tercero, que a exacto. título oneroso, pagando, ¿no? Adquiere un derecho de propiedad, de quien en el registro aparece inscrito, puede transferírselo, mantiene su adquisición una vez inscrito. Esa protección no la tiene el que recibe una donación, no la tiene. Puede haber una impugnación, una nulidad de acto jurídico, puede ser que el que le vendió tenía acreedores y haga una acción revocatoria, por supuesto. No es una buena idea. No, ¿qué contador, qué abogado, qué agente inmobiliario te va a arriesgar a comprar una propiedad bajo ese esquema? Bueno, La moraleja es Claro. hagamos las cosas bien, por la ruta formal y legal, formalidad, como dice el un amigo. ingeniero Alejandro Merino del grupo de los 4 especialistas. Claro, que te puede costar un poquito más incluso, ¿no? Pero ojo, que esa diferencia puede cubrirte de todo un tema de hasta la pérdida total de tu inversión. O sea, ¿vas a arriesgar seguridad por costo? Exacto, Cada impuesto que tú exacto. pagas refuerza tu derecho, porque te ha costado, pues, has demostrado que te ha costado, has cumplido con todos los requisitos, entonces el aparato, vamos a decir, público, la legalidad está de tu lado, pues, y por gusto no es porque te respalda y te protege. Claro que aquí no le gusta pagar impuestos. A Ah, nadie le bueno, gusta pagar pues, impuestos. A mí me cuesta hablar a Eh, veces, cosa que no me obviamente, pues. gusta, pero sí me gusta explicarlo. claro, Y tratar de condensar información que de por sí ya es complicada a tratar de hacerlo comprensible es bastante trabajoso, ¿no? Pero eso lo que se busca es dar a entender de que en este sector inmobiliario tenemos que ir por ese camino, porque
así como tú has pasado por una experiencia desagradable, Exacto. uno también lo ha vivido, lo ha percibido, ya sea personal o familiar, y dije que esto no me va a suceder otra vez, entonces me voy a informar y me voy a Claro. asesorar. Es más, por eso mismo es que entré más al tema inmobiliario, me estoy especializando para conocer, para saber mejor y también ayudar a otras personas, ¿no? A que puedan comprar de la forma correcta su inmueble o puedan vender también, ¿no? Que esa En es los la parte. últimos años se ha venido, digamos, descubriendo, entre comillas, por lo menos para la gran masa poblacional, que la mejor inversión es los bienes raíces. Ahí estoy viendo tu libro de Robert Kiyosaki. Él lo Exacto. menciona, ¿no? Y yo me acuerdo porque mi abuelo lo decía, y mi abuelo lo decía en el año 1970, 65, pero no era pues una cosa que como ahora, ¿no? Todo el mundo dice, quiero invertir en bienes raíces. Entonces, como ha habido un despertar del interés por los bienes raíces, también hay un despertar del interés de los amigos de lo ajeno o de los que les gusta hacer mal las cosas, y están los estafadores a la orden del día. Mayor razón entonces para asesorarse con un especialista tributario, legal, un agente inmobiliario, cuando alguien vaya a realizar una inversión. Genial, genial. Es información súper valiosa, lógicamente, para que el público no cometa ese tipo de errores, ¿no? Porque la verdad en provincia, claro que acá no, creo que no se ve mucho o no sé, porque todavía no tengo mucha experiencia en la capital, pero en provincia sí, y he visto un montón de esos casos. Un montón, y la verdad sí hay estafas también de muchos proyectos que no se han entregado, de muchas inmobiliarias fantasma que un rato están ahí y resulta que los dueños eran otros. Entonces, hay mucho que aprender y que asesorarse de alguien que ya está dentro del rubro, que tiene experiencia, lógicamente, ¿no? Bueno, algún tema tributario que quizás quisiera compartir al público. Bueno, es bastante amplio, ¿no? Para decirlo Sí, en pocas palabras, por ahí mencioné sobre la renta de segunda categoría, constancia no dedo y alcabala, pero el punto es de que toda persona que decida comprar o vender un inmueble no puede tomar esa decisión de forma muy ligera. Que en provincia, acá fuera de Lima, lo hacemos de esta manera, la verdad es que el riesgo, que ya lo estamos repitiendo muchas veces, porque la verdad esto hay que repetirlo tantas veces sea necesario, porque uno como agente inmobiliario busca la formalidad y exacto. te estás preparando para eso, Lógicamente. te estás preparando no solamente para poder orientar a un comprador o un vendedor, sino también tú mismo, porque de esto va a hacer que más adelante tú busques desarrollar un proyecto, comprar un terreno, hacer una inversión, convertirlo en negocio, algo, pero se empieza por, digamos, por aprender con el conocimiento con el agente inmobiliario, porque un agente inmobiliario, el hecho de ser intervención inmobiliaria te da tanta riqueza de conocimiento Sí, y lo mejor lo que tú estás haciendo ahorita, estás compartiéndolo. Es como compartirlo hace de que uno se prepare para saber lo que está hablando, para empezar, ¿no? Uno, Enseñar es aprender dos sí, dos veces. veces. Y el hecho de compartirlo, que has procesado toda una información y lo comparte y esa información le sirve a otra persona, vuelve, regresa. así es. Y regresa, hasta te puedo decir que regresa el doble. Ujú. Bueno, yo he hecho este espacio para poder compartir con cualquier persona, porque les comento un poquito sobre mí. Yo he sido una persona que de joven pues ha asistido mucho a las fiestas, al alcohol, etcétera, y entonces hubo una persona, un emprendedor, un empresario, Tito Galvez, no sé si lo vea, pero si lo ve bien, que esa persona influyó demasiado en mí, donde me sacó de eso, o sea, con sus simples palabras, simple curso, primero fue gratuito y luego ya pagué por algo, pero por sus simples palabras resultó algo muy cambiante para mí y wow, ¿no? Y por el mismo hecho de que ese empresario decidió compartir su información, decidió compartir su conocimiento. Y, y luego, más adelante, yo salí de todo esa chivolada, se puede decir, o no sé,
salí de esa etapa y me convertí en otra persona distinta. Y también dije, o sea, ¿por qué no abrir un espacio para compartir donde las personas puedan aprender, sea poco o mucho? Pero yo sé que en algún momento vamos a llegar donde una simple palabra, una simple frase va a hacer hincapié en toda su vida. Y qué mejor hacerlo de la manera positiva, ¿no? No de creando quizás contenido que no puede aportar valor, sino impartir valor a, a la audiencia, ¿no? Y gracias de verdad por estar aquí compartiendo conmigo, que eso es lo mejor. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por compartir tu historia. Mira, no sabía que tenías ese pasado. Bueno, Es una forma de vender también, porque ahorita no digo, mira, ¿te gusta mi nueva lámpara? Digo, ¿me has buscado para vender? No, primero yo te voy a enseñar, primero te doy un consejo, una orientación, y cuando digas, ¿verdad? Yo escuché de José que para vender una propiedad, él también vende propiedad. Oye, José, ayúdame pues para vender, tú que conoces más, ya que tú me enseñaste. claro, Y esa persona que tú me acabas de mencionar, si esa persona te pide un favor, tú al toque se lo brindas porque como que quedas en una deuda, ¿no? exacto. Es un Y eso es una motivador. venta, Sí, sí, y sí, es sí. vender. Es un motivador, así, un coach, me imagino. Sí, es un empresario, ayuda a negocios, a automatizar negocios. ¿No? Ok. Y entonces me interesó un poco porque yo tenía una empresa en Cajamarca y ya tenía mi empresa y dije, a ver, me interesa un poco Qué bueno. y ahí Bueno, habló de todos esos tuvo un temas, ¿no? impacto positivo en ti. Qué bueno. Sí, me alegra. exacto. Pero vendió. Y Ah, luego claro. vendió, y Él- luego Y me lo, y vendió. lo compraste. Porque Luego- él te enseñó. Cumplió el Luego, objetivo sí, y sí, Claro. te sí, Y es lo que benefició. estás haciendo tú. Fue un Estás ganar-ganar. compartiendo, pero compartir ese conocimiento también ayuda a que esa persona confíe en Mm. ti y se Exacto. concreta una venta. Exacto. Bueno, hablando de compartir, acá tenemos un libro muy interesante, que es La Guía del Agente Inmobiliario, donde ustedes son Eh, coactores. A ver si lo pueden mostrar ahí ante cámara. ¿Cómo sale? ¿Se ve? Guía para el agente inmobiliario. Coméntenos, cuéntenos de qué trata esta guía. Johnny fue el que me convocó, así que yo le doy la palabra para que él nos diga cómo nació la idea, no sé, pero yo llegué al final. O sea, está escrito por 3 autores. Hay un capítulo comercial a cargo del especialista en ventas Juan Carlos Guzmán, a quien le mandamos un saludo. A mi cargo está la parte legal y Johnny la parte tributaria. Y bueno, él me convoca y yo encantado pues, de participar en la experiencia. bueno, Johnny, coméntanos. a ver, vamos a hablar sobre bienes raíces. ¿Tu primer libro de bienes raíces que has leído cuál es? El de Robert Kiyosaki. Ahí está el de Robert Padre Kiyosaki, rico, Padre padre Rico. pobre. A ver, yo también lo leí. Padre rico, padre pobre, muy bien. Pero habla de la realidad de Estados Unidos. Exacto. De la parte legal, que si compras una propiedad más grande, puedes generar menos impuestos. Y me he dicho, Johnny, he visto el libro de Robert Kiyosaki y dice que si compras una propiedad más grande, puedes deducir impuestos. Esa es la realidad norteamericana. Claro. A ver, algún libro peruano que te indique de cómo comprar, vender, invertir un inmueble. Hay libros legales de contrato, Claro, libros legales técnicos. de créditos hipotecarios, no es lo mismo que en otro país. La venta de bienes futuros se hace acá en Perú, en otro país no es un tema que se practique. El tema tributario no es el mismo que está en otro país, acá se dice IGB, otro país se dice IVA, el impuesto es menor. Entonces, toda la información se encuentra así, difuminada. Si tú quieres averiguar sobre bienes raíces, antes de haberte inscrito al curso de la Ricardo Palma, ha buscado información de acá, una persona dijo esto, otra persona dijo esto, pero al final, a ver, junta toda esa información. No la tienes a la mano. No lo hay. Yo le he visto por ahí un libro muy antiguo y hace más de 10 años mencionó algo sobre todo ese pedo, pero ya hace 10, 15 años, de repente hasta está desactualizado. Más que seguro Claro. que sí. Exacto. Entonces surge la necesidad, pues, ¿no? Y nosotros, como veníamos dictando el curso y las preguntas que vienen de ustedes ya prácticamente son preguntas que son recurrentes, Ujú.
Una cosa es que tú lo hayas escuchado del docente. Oye, ¿dónde dejé mi diapositiva de la clase hace como 5 años? Lo apunté en Ya, algún lado. no, ¿dónde está? En el correo, ya no me acuerdo. No, acá hay a la mano una información actualizada, año 2026, donde puedes tenerlo como una guía, así del tamaño de una maleta o de un bolso, ¿no? Para que lo puedas ver, ya, legal, dice que tengo que fijarme en esto, tributario en esto. La parte comercial, es bueno que la parte comercial, sí, para vender una propiedad tiene que tener tal esto. Una guía básica. Bueno, para empezar, yo ya compré mi libro, Ajá. ya he comprado el libro y todavía no lo he leído por el mismo hecho de que estoy estudiando todavía en la Ricardo Palma y todo eso, ¿no? No me está pagando Ricardo Palma, así que no se preocupe. No es una publicidad. Hay una parte comercial, porque la propiedad, viendo la parte legal, la parte tributaria, el primer contacto es con el vendedor, y el vendedor te dice, este es mi lindo departamento, quiero tener la oportunidad de venderlo, ayúdame. Tú ves precio, características, lugar, ubicación, zonificación, la forma de cómo presentarlo, si tiene que estar así o así, la foto, la visita a los clientes. Eso arranca como una parte comercial. Lógico. Y una vez con la parte comercial, pero necesito también documento de la propiedad. Ahí continúa la parte legal, pero y una vez viendo la parte legal, ¿tengo que pagar algo? Sí, también un tema de impuestos. Por eso están los 3 grupos aquí. 3, digamos, claves: comercial, legal y tributaria, que son básicos. No son los únicos, eso sí está claro. No es lo único, pero se empieza aquí, como una guía. Claro. Está perfecto, de verdad. A mí me va a servir mucho, se lo aseguro, ¿eh? ¿Y dónde podemos, o sea, lo mejor de esto, dónde podemos adquirirlo, ¿no? Bueno, Al final lo dejamos en los comentarios. ¿Dónde quería lo pueden mencionar adquirir? algo, si me permiten. Ok, adelante. El libro no solamente es un legado, es una entrega, un aporte que cada uno de los autores está haciendo, es también un homenaje a todos aquellos que en algún momento han sido nuestros alumnos, nos han consultado, han sido nuestros clientes, porque ellos son coautores sin saberlo, porque de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus casos, de sus experiencias negativas, ¿no? Hemos aprendido y nosotros ya con nuestro expertise, con nuestra profesión, hemos podido darle un enfoque que se pueda explicar de una manera fluida, coherente, que el que lea esto no tenga que ser un abogado, un contador o un especialista en ventas, digamos, de alto nivel, un MBA, sino simplemente un ciudadano interesado en inversiones en bienes raíces o en intermediación inmobiliaria, un agente inmobiliario. Con un lenguaje sencillo, con ejemplos prácticos, ponemos al alcance de cualquier persona el entendimiento sobre todas las complicaciones que aparentemente, bueno, no es que son complicaciones, pero que le podemos dar una explicación. Entonces, ese es un poquito el objetivo de la obra, ¿no? Dejar algo para la posteridad, pero también un reconocimiento a todo lo que nos han ayudado a aprender. Yo diría eso, hemos aprendido mucho en estos 2 años y hemos tratado de alguna manera, concentrarlo en esta obra, ¿no? Entonces, ha sido hecha con mucho cariño, eso sí les puedo asegurar, esta obra tiene mucha buena energía y estamos aquí pues para promocionarla también, ¿no? Difundirla. Claro, hay que Me preguntas difundirla. dónde está. A ver, a los que les gusta ir a la clásica, a la librería, está en las librerías El Virrey. El Virrey está aquí en Miraflores, y una ahí grande hay un óvalo, un parquecito, no me acuerdo cómo se llama. Está en unos que se llaman Fondo de Cultura Económica. Está por internet en Amazon y en otro más, Busca Libre. Busca Libre. Y también hay un número al que directamente se pueden contactar a la distribuidora para que puedan tener de repente un libro con una dedicatoria, porque la distribuidora está en contacto con nosotros. El número aparece aquí en alguna parte, en un No, folleto, ¿no? pero No después se lo comparto. preocupen, aquí en la descripción, aquí abajo, va a estar toda la información para que puedan adquirir su libro. Así que
Ya saben, vayan abajo a Hay adquirir. envíos a Esto es provincias también. envíos a nivel nacional. Sí, A sí. nivel nacional. A nivel nacional, como tiene que ser, pues, Juliaca, ¿no? sí, hemos enviado a varias partes, sí. Genial, genial. Bueno, ha sido muy grato tenerlos, ha sido muy grato tener esta conversación con ustedes. Voy a pedirles algo, no sé, ¿no? Algo muy personal de compartir un mensaje final. Cada uno de ustedes, primero Johnny, quizás un mensaje final para la audiencia o qué aconsejas a, a cualquier, o sea, a cualquier persona, ¿no? Que tú dirías que consideres prudente, un mensaje que consideres prudente. Bueno, de todo lo que hemos conversado, es importante de que el tema de los bienes raíces es un mundo maravilloso, es un mundo muy lindo, pero también de mucha inseguridad al momento ya sea de comprar o vender. Siempre busquen asesoría especializada, no escatimen, no es porque sea más económico enterarme, buscar información que de repente, no sé, no sea actualizada. Busque siempre en el especialista, al abogado, al contador, al agente inmobiliario, ¿sí? Y ahí esos profesionales le van a brindar la seguridad en su transacción, al comprar o a vender. Es lo que podría decir. Genial. Usted, Bueno, profesor. me estaba también olvidando decir que el prólogo lo ha escrito Carlos Bruce Montes de Oca, a quien se le conoce cariñosamente como Techito. Aparte de ser, bueno, obviamente un político, ¿no? Alcalde actualmente del distrito de Santiago de Surco, congresista en su momento, ministro de Vivienda en su momento, con grandes logros como el Fondo Mi Vivienda, etcétera. También es agente inmobiliario y también ha sido, es miembro honorario de ASPAI, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, también ha sido en su época de congresista el impulsor de la ley 29080, que es la ley que crea el registro de agentes inmobiliarios formales ante el Ministerio de Vivienda. Y él en el prólogo justamente nos dice que esta obra responde a una necesidad de aglomerar aquí la legislación, la parte tributaria y la parte comercial en el Perú para que todas las familias que tengan acceso o que quieran tener acceso a esa información para una inversión inmobiliaria la puedan encontrar en una sola obra y, como dijo Johnny, a recurrir a profesionales. Los agentes inmobiliarios, señores, no son una amenaza para los propietarios, no son el que se va a quedar con la comisión y el desmedro del propietario, al contrario, son ese profesional que va a ayudar a que el propietario de repente reciba un mayor valor porque va a saber hacer un adecuado estudio de mercado, un adecuado plan de marketing, una difusión y lo más importante, una venta sin problemas, sin complicaciones, porque va a estudiar Claro. la documentación y va a asesorar. Ese es el mérito que yo le reconozco al señor Carlos Bruce, por eso es que lo elegimos a él como la persona que podía escribir el prólogo y él tuvo a bien hacerlo una vez que leyó el borrador, digamos. Le pareció también que era una obra que tenía un aporte que dar a la comunidad inmobiliaria, no solo de agentes inmobiliarios, sino también a los inversionistas y a la ciudadanía en general. Hagamos, señores, bien las cosas. Y que Dios quiera que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí, Josué, Johnny. Y gracias a ti por vernos en este increíble episodio. Recuerda que puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.